Muy buenos días a todos los empresarios que nos acompañan el día de hoy. Hoy estamos dando inicio a nuestra primera conferencia de este año 2022. Les damos una cordial bienvenida desde nuestra junta directiva y desde la presidenta, la doctora Lilian Mesa Arango. El seminario de hoy es la estrategia empresarial, cómo anticiparse y posicionarse en un entorno cambiante. Es reflexionar sobre la importancia del direccionamiento estratégico con enfoque prospectivo para construir propuestas de valor en sintonía con las capacidades organizacionales y los factores de cambio del mercado y el territorio. Bueno, hoy nos acompaña Dani Gilvan Cano Torres. Eres un profesional con conocimientos en las áreas socioeconómicas, con trayectoria en la asesoría, consultoría y dirección de proyectos públicos y privados en el ámbito organizacional y territorial. También es catedrático y analista prospectivo. Entonces hoy estaremos en este corto seminario. Les recuerdo pues la dinámica. Las preguntas las hacemos al final del seminario en el módulo o en el panel de preguntas, me las escriben y al final pues damos lectura de las preguntas. Bueno, entonces invito a que estén muy participativos, recuerden que les enviamos las memorias y que la charla queda, ese seminario queda en nuestro canal de YouTube de la Cámara. Entonces nuevamente bienvenidos y Dani, adelante, bienvenido, muchas gracias. Muchas gracias, Lina, a la Cámara de Comercio, pues por permitirnos tener una vez más la oportunidad de compartir con los empresarios, con las personas que son amantes a este tema de la planeación estratégica, la prospectiva, el desarrollo empresarial y sobre todo aquellos que se levantan día a día tratando de echar para adelante esos negocios y esas empresas. Para todos ellos, para todos ustedes, mi saludo cordial. Y bueno, voy a hablar de un tema muy apasionante, en mi caso particular, un tema que he tenido la oportunidad de venir estudiando durante los últimos años en mis procesos de consultoría y de desarrollo de asesorías con algunas empresas y algunas organizaciones de la ciudad y de la región y transmitir un poco de lo que es estos conceptos, pero también de algunas tips o algunas ideas que considero a bien ustedes pueden apropiar en cada uno de sus negocios, en cada una de sus empresas. Entonces, bienvenidos y aquí hablar de la estrategia y sin duda alguna espero y creo que todos alguna vez hemos pensado en la estrategia. Pero antes de hablar de la estrategia y su asidero y por qué nace, la pregunta es, o una pregunta que me gustaría que usted reflexionara inicialmente es, ¿cuál es su preocupación frente al futuro? ¿Cuál es su mayor preocupación frente al futuro? ¿Y cómo cree usted que va a ser el futuro de su empresa, de su negocio? Piense por un instante qué sueña usted, qué cree usted eh, y pues a qué le teme usted en el futuro cercano, 5 años en su negocio. Hágase la pregunta, ráyela si quiere, porque en efecto hoy lo que vamos a trabajar es cómo construir estrategias que nos permitan abordar ese futuro de una manera mucho más proactiva. La eh, estrategia, quiero arrancar con esta frase, con esta parte del libro de Rodolfo Ginás en su libro El cerebro y el mito del yo, hablándonos un poco de cómo funciona la mente humana, de cómo funciona el cerebro. Él dice en ese texto que los animales que se mueven activamente deben anticipar para interactuar exitosamente con el exterior. En segundo lugar,
la interacción motora exitosa debe ser inteligente y rápida, o de lo contrario, moverse resultaría definitivamente peligroso. Seguramente aquí Rodolfo Ginás estaba pensando eh, en un ciervo o en un antílope en la selva y cómo todos los días debe instintivamente tratar de interactuar con su entorno de una manera anticipatoria, lo que le permite moverse de una manera inteligente. Y aquí inteligente significa adecuadamente, de la mejor manera y rápida. De lo contrario, moverse resultaría peligroso. Es decir, si no logra anticipar a su cazador, a su devorador, león, tigre, leopardo, ya moverse resultaría definitivamente peligroso. Y nuestra mente, el cerebro con el que usted y yo estamos dotados, tiene de una manera natural y biológica la capacidad de anticipar cosas. Ahora, cuando pasamos de hacerlo desde el acto natural a hacerlo un acto consciente en nuestra profesión o en nuestros negocios, entonces empezamos a ver que esa es una característica fundamental que tiene todo estratega. Y es que no puede haber una estrategia exitosa si no hay detrás de ella una estratega que tenga la capacidad de llevarla hacia adelante. Y entonces es el primer concepto que quiero trabajar en el ejercicio de hoy, la anticipación. La anticipación, que es un concepto y es un elemento fundamental dentro de la estrategia. La estrategia debe contener un componente de anticipación. De lo contrario, pues pierde parte de la esencia de ser estratégica. Y entonces ahí, pues una disciplina que trabaja mucho este concepto de la anticipación es la prospectiva. La prospectiva es una disciplina que busca trabajar los estudios de futuro, pero no hacer el estudio de futuro desde la bola de cristal, desde la lectura del tabaco, desde la consulta a un personaje que nos diga qué va a pasar en el futuro. La prospectiva lo que trata es de construir escenarios posibles, probables, pero también deseables dentro de las organizaciones para tratar de moverse de manera anticipatoria. La prospectiva entonces es un concepto que se necesita hoy fundamentalmente en unos entornos tan cambiantes como los que estamos. La prospectiva tiene una concepción propia del futuro. Ahorita les preguntaba al inicio, ¿qué piensa usted del futuro? ¿Qué es lo que le causa temor del futuro? ¿Sí? Y digamos que el futuro desde la perspectiva tiene un elemento fundamental y es que el futuro se puede construir, ¿sí? Y hay unas características que los teóricos de la perspectiva han planteado y es que fundamentalmente el futuro, mañana, pues ese mañana tiene un, un alto grado de incertidumbre. Desconocemos el futuro y por eso muchas personas quisieran eh, saber qué va a suceder, porque el futuro nos genera incertidumbre. ¿Qué va a pasar con mi negocio? ¿Qué va a pasar con mi familia? ¿Qué va a pasar con mi vida en el futuro? ¿Cierto? Entonces, una característica del futuro es que el futuro tiene un nivel de incertidumbre. Pero desde la perspectiva también se dice que aunque existe esa incertidumbre, el futuro es un espacio de libertad, ¿sí? Distinto a, a quienes conciben el futuro como un destino, donde, digamos, el futuro es uno y ya está marcado y ya está escrito para todos. La perspectiva plantea que existen futuribles, es decir, posibilidades diferentes de futuro y que
construirlos es la oportunidad que tenemos hoy en el presente. Tercera característica importante antes de ir a esos tips de la estrategia es que el futuro es una construcción social. Es una construcción social. El futuro se construye en la medida en que logramos unir esfuerzos para determinados propósitos. ¿Sí? Entonces la perspectiva cree firmemente que ese futuro se puede construir en las organizaciones. Lo cuarto es que es un espacio de actuación, de voluntad y de acción. Es decir, el futuro ya no está totalmente demarcado. Hay posibilidades de actuación en ese futuro. Hay que encontrar las oportunidades en ese espacio de futuro. Y digámoslo así, también se nos plantea que el futuro es esencialmente distinto al presente. Entonces, el futuro tiene incorporado una cualidad o una característica, y es que el futuro significa cambio. El futuro va a ser distinto a lo que es hoy el presente. Y por eso la importancia de empezar a involucrar la prospectiva en nuestros análisis de modelos de negocio, nuestros análisis de planificación empresarial, porque, digamos, la planeación tradicional siempre nos ha enseñado a planear del presente hacia el futuro. ¿Cuáles son los riesgos de hoy? ¿Cuáles son las oportunidades de hoy? Y planteo un plan hacia futuro, pero no tenemos en cuenta las posibilidades de cambio, las tendencias, las nuevas situaciones que pueden empezar a ocurrir y hacia dónde va el mundo, hacia dónde va el mercado, hacia dónde va el consumidor. Entonces, el elemento del cambio es importante empezarlo a incorporar dentro de nuestra estrategia. Y por último, que el futuro, digamos, se construye desde entender el sistema en donde estamos. Entender que hoy en un mundo global las situaciones pueden afectar de manera directa e indirecta a nuestra forma como hacemos los negocios, como hacemos las empresas. Y es que se construye desde los factores de cambio. ¿Qué significa eso? Se construye también desde las tendencias y desde las nuevas concepciones y paradigmas del mundo. Digo esto porque es importante entonces comprender que el futuro es un elemento que hay que incorporar dentro de la estrategia, porque es necesario entender hacia dónde vamos para poder plantear pues una estrategia que sea coherente y que de alguna manera también permita eh, establecer los cambios que se requieren. Hay unas formas de, digámoslo así, de tener una actitud frente a ese cambio que nos presenta el futuro. Entonces, si el futuro es cambio, la pregunta es nosotros como empresarios, como directivos, ¿qué actitudes estamos tomando frente al cambio? La primera actitud es la actitud pasiva. Es la actitud pasiva. Digamos que algunos lo han representado de una manera metafórica con la avestruz, que mete la cabeza dentro de la tierra, ¿cierto? Y algunos han tomado esa metáfora como el empresario que dice, sí, yo sé que viene el cambio, yo sé que vienen algunos cambios, que hay unas nuevas tendencias, pero yo voy a esperar a que el mercado me lo exija, que se vuelva un requisito para yo actuar o para yo cambiar. Eso es una manera pasiva de entender el cambio. La manera reactiva es muy parecida, ¿cierto? Es el efecto bombero. Eh, Tener una actitud reactiva frente al cambio es esperar ver los daños colaterales para empezar a actuar, ¿cierto? Muchas empresas se les había dicho, se había entendido la importancia de montarse, por ejemplo, en plataformas digitales
de comercio o en e-commerce, ¿sí? Vino una acción como la pandemia, vino una acción como el COVID-19 y muchos que no estaban metidos ahí tuvieron que meterse de una manera reactiva. Eso implicó que se metieran de una mala manera o que fuese muy costoso montarse a esa nueva eh, realidad que nos presenta un fenómeno de transformación, ¿cierto? ¿Quién podía saber que el COVID iba a aterrizar en el 2019, que iba a empezar ese fenómeno en el 2020 y todo lo que iba a pasar? Seguramente muchos no podían vaticinar que fuera en el año 2020 que ocurrieran todos esos hechos, pero lo que sí sabíamos es que había una tendencia hacia montar, digamos, proyectos de comercio electrónico, ¿cierto? Y esa era una tendencia, era un mercado que iba creciendo. Quienes lo hicieron de una manera anticipatoria, pues lograron ver mejores resultados frente a ese cambio que quienes esperaron hasta último momento. Eso es una manera reactiva, bombero. ¿Cuándo actúa el bombero? Cuando ya todo se quemó, cuando todo se está quemando, ¿cierto? La otra manera de afrontar el cambio dentro de estas actitudes es la manera preactiva. Y la manera preactiva, digamos que la metáfora es el asegurador, aquel que sí se sienta, analiza las posibilidades de cambio y frente a ese cambio hace algunas acciones de aseguramiento. Entonces nos han enseñado mucho esto desde el punto de vista de los riesgos. ¿Cómo minimizar los riesgos en mi empresa, cierto? Entonces yo actúo de una manera, digámoslo así, previa, anticipatoria, buscando asegurar, buscando hacer algunas acciones que me permitan entender que ese cambio viene y que yo tengo que estar lo mejor preparado posible. Y otra manera de afrontar el cambio es la manera proactiva. Y en la manera proactiva eh, tiene una característica y es que afrontamos el cambio con decisión y acción, con iniciativa. ¿Sí? Y no esperamos a que el cambio suceda para hacer las adecuaciones o para eh, reclamar en el caso de los seguros, sino que empezamos a cambiar antes que el cambio llegue. Nos empezamos a montar en esas transformaciones previamente o inducimos transformaciones, ¿cierto? A ejemplos de compañías que han tenido la capacidad de transformar su core de negocio, transformar lo que hacen, si ven que esa tendencia eh, los va a matar, ¿cierto? Yo recuerdo que parte de esta industria o varias industrias, ahorita vamos a ver unos ejemplos, que no actuaron de manera proactiva, que no tomaron la iniciativa de transformarse, pues se han muerto porque el cambio transformó todas las dinámicas de su entorno, ¿cierto? Una industria que ha sufrido mucho esto, por ejemplo, la industria litográfica, cambió mucho ese mundo, ese mercado de la industria litográfica y las litografías, los empresarios de ese sector que lograron prever algunos cambios en ese sector y se montaron en nuevos servicios, en nuevos procesos, pues son los que han salido avantes en ese negocio. Quienes no, seguramente tuvieron que cerrar su negocio. Entonces el cambio es algo que es la única constante en el futuro. Veamos algunos de estos ejemplos. Miren estas gráficas que, o estos, más bien estos, digamos, algunos nombres de empresas de marcas, ¿cierto? Y que yo sé que ustedes, de pronto algunos de ustedes van a reconocer. eh, Blockbuster, venta, alquiler de películas en formatos DVD, Blu-ray, antes en cassette, Kodak, fotografía, la industria discográfica,
las agencias de viajes. Algo que pues uno lo podría llamar industria y es, por ejemplo, la industria del toreo, ¿cierto? Y estas marcas, por mencionar algunas, para provocar la reflexión, tienen todas una connotación. Y es que algo cambió, algo está cambiando. Y algo cambió definitivamente esos modelos de negocio, ¿cierto? Entraron nuevas empresas, entraron nuevas marcas, entraron nuevas maneras y estilos de hacer las cosas, ¿cierto? Entonces, tenemos aquí unas marcas que han de alguna manera entrado a competir de una manera diferenciada con lo que hacían antes otro tipo de negocios, ¿cierto? Eh, ¿Cierto? Discos Fuentes o la industria discográfica, ahora tenemos Spotify, Blockbuster, ahora tenemos Netflix y otras plataformas de streaming y los espectáculos que antes eran muy eh, rentables y muy masivos que tenían que ver con el tema, eh, pongo el ejemplo ahí particular del toreo, ¿cierto? Pues empiezan a migrar, ¿cierto? Entonces pongo por acá un ejemplo, el Circo del Sol, el primer circo que eliminó los animales, eliminó toda la exhibición de animales dentro de un espectáculo circense, ¿cierto? Algo está cambiando, cosas están cambiando en los entornos de estas organizaciones y si estas organizaciones no tuvieron la capacidad de anticiparse, cuando ya se movieron fue demasiado tarde. Entonces el primer mensaje en esta mañana es la anticipación y empiece a reflexionarlo dentro de su negocio, dentro de su empresa, dentro de lo que usted hace. ¿Qué cambios están surgiendo que yo tengo que empezar a seguirle la pista para poder actuar de una manera anticipatoria, ¿cierto? Entonces, pensar prospectiva y estratégicamente, que es muy importante, eh, tiene que ver con eso, con visualizar el futuro, la capacidad de anticipación y articular la manera de llegar a él. Entonces, si yo sé que van a haber cambios, yo tengo que empezar a, a pensar cómo me veo yo en esos cambios. Y esto se lo puede aplicar desde la vida personal hasta la vida empresarial, ¿cierto? Si esos cambios se vienen, entonces yo qué puedo empezar a desarrollar, ¿cierto? Entonces aquí hay una gráfica que nos habla mucho de lo que es el ejercicio de la prospectiva, ¿cierto? Que nos hacemos las preguntas claves, y esto es pensar estratégicamente, de dónde venimos, cuál es nuestra historia, qué nos ha traído hasta acá. Entonces piense en su empresa, aquella empresa que lleva 2 años, aquella que lleva 5, que lleva 10 años en el mercado, qué nos ha traído a donde estamos en este momento, ¿cierto? ¿Qué acontecimientos han pasado? ¿Dónde estamos? Siempre lo importante de hacer el análisis situacional. ¿Dónde estoy parado hoy? ¿Qué está sucediendo ahora? ¿Cierto? Pero la pregunta que sigue es muy importante y es entender eh, cuáles son mis posibilidades en el futuro. Entonces hay varias futuribles. Recordemos que la prospectiva trabaja entendiendo el futuro como un espacio de libertad. Entonces, el primer escenario, el que llamamos el escenario pesimista, negativo, oscuro, hacia dónde no queremos ir, ¿cierto? ¿Qué es lo peor que puede pasar con mi negocio, ¿cierto? Eso es lo que yo no quiero que vaya, mi principal miedo en el futuro con mi negocio, ¿cierto? Ese es el escenario, eh, digámoslo así, el escenario negativo, el escenario pesimista. ¿Para dónde vamos? Y esta segunda pregunta tiene que ver con qué pasa conmigo si yo no hago nada.
si yo no implemento ninguna estrategia? ¿Qué va a pasar con este negocio? Si yo no hago nada, si todo lo seguimos haciendo de manera inercial, si seguimos haciendo lo mismo que venimos haciendo, pues nos vamos a dejar llevar por algo que se llama la tendencia, ¿cierto? La tendencia. Hay otra pregunta importante. ¿Hacia dónde queremos ir? Y esta es la pregunta que reta al empresario la utopía. ¿Dónde quisiera usted tener su negocio? Y aquí es donde muchos empresarios se montan en ejercicios de hacer la visión de su empresa. Y hacen un poema muy bonito. Yo en el 2025 quiero ser la mejor empresa metalmecánica de la Urra Sur. ¿Sí? Digamos que hay unos sueños ahí donde nosotros nos proyectamos y decimos, bueno, esa es mi utopía, ese es mi sueño. Yo sueño tener una empresa a lo grande. Y eso está bien. Los motivadores nos han dicho que eso está bien, que uno quiera proyectarse, que uno quiera esa utopía, pero la utopía puede traer frustraciones dentro de la estrategia. Y es nunca alcanzamos a llegar a ese sueño. Entonces hay una pregunta intermedia. ¿Dónde debemos y podemos ir? ¿Cierto? Tal vez el sueño está en el horizonte, pero realmente con lo que yo tengo y con lo que el entorno me está mostrando, hacia dónde yo debo moverme y hacia dónde yo puedo estar, ¿cierto? Esa es la primera decisión que tenemos que tomar a la hora de definir nuestra estrategia. ¿Dónde debemos y podemos ir? Y esa tiene que ser nuestra apuesta. Y en esta charla, en lo que nos queda de esta charla, vamos a tratar de escudriñar un poquito cómo construir ese hacia dónde y podemos ir. Entonces, la estrategia como concepto es muy importante porque hay muchos conceptos de estrategia, hay muchas miradas de la estrategia desde lo mercadológico, desde fundamentalmente desde lo militar, ¿cierto? Que ahí es donde nace la estrategia en el mundo militar, cómo derrotar al ejército contrario. Entonces ahí están los libros mileniales, El arte de la guerra de Sun Tzu, nos enseña algunos elementos de la estrategia, ¿cierto? La estrategia luego migra hacia un concepto muy político. Entonces tenemos a Maquiavelo, ¿cierto? El príncipe de Maquiavelo, montando las estrategias para enseñar fundamentalmente cómo ganar adeptos a mi idea y cómo no ser vencido en ese intento de establecer mi idea como una idea de pensamiento. Y lo organizacional posteriormente incorpora el elemento de la estrategia. Muy en los años 80 y 90, se empieza 70 al 90 más o menos, empieza a hablar muy fuerte de la estrategia corporativa, ¿sí? Con un concepto muy claro, y era cómo vencer a mi competidor. Cómo vencer a mi competidor. Digamos que ese era el concepto de la estrategia. Bueno, la estrategia ha venido migrando, ha venido transformando el concepto. Entonces aquí hay un concepto que yo les traigo que me parece muy interesante. La estrategia es una decisión, óigame muy bien, es una decisión transformadora y ahí hay un primer elemento de la estrategia y es que la estrategia tiene que proveer transformación a mi organización, tiene que proveer cambio. Si la estrategia que yo decido montar hoy para el próximo año, los próximos 2 años de mi organización no genera cambios en la manera como estamos haciendo las cosas, entonces no es una estrategia, ¿cierto? Es una decisión transformadora y es un modo de actuación, ¿sí? La estrategia de definir cómo actuamos. Y la estrategia me debe ayudar a cerrar brechas entre lo que hoy es el presente, entre lo que hoy somos, y la situación apuesta a ese futuro donde queremos y podemos estar. Este camino
nos lo tiene que marcar la estrategia, ¿cierto? Y me dice esta definición que la vamos a establecer, nos va a dar unas pistas sobre factores relevantes de cambio. Y ahí entonces se incorpora el concepto de la prospectiva, se incorpora a el concepto de estrategia, ¿cierto? Es que yo tengo que tener muy bien definido cuáles son los principales cambios que se están dando en mi entorno, en mi organización hacia adentro y que se están dando en el mercado donde yo fundamentalmente estoy, ¿cierto? ¿Qué está sucediendo? ¿Qué tiende a transformarse? ¿Cierto? Y que me va a permitir generar valor, generar una ventaja que me permita generar valor. Entonces, en conclusión, la estrategia es una ruta hacia el futuro, ¿sí? La estrategia es una ruta hacia el futuro. Algunos errores o pifias de los gerentes en la estrategia, y esto lo digo por, por el recorrido que hemos tenido conociendo casos empresariales, que hemos tenido investigando las empresas, factores de éxito, de crecimiento y desarrollo y por qué cierran algunas empresas. Una pifia es construirla sobre el presente y no sobre los factores de cambio. No tener en consideración el cambio en la estrategia es un error fundamental. Pensar que las cosas no van a cambiar. Algunos todavía planean con lo histórico. Es que el año pasado vendimos tanto, el año antepasado vendimos tanto, este próximo año entonces pongamos que vamos a vender tanto. ¿Cierto? Eso es planear sobre la historia, ¿cierto? Y no tener en cuenta cuáles pueden ser los fenómenos de transformación que se están dando y hacia dónde debo moverme. Entonces, pensar en el presente únicamente en la coyuntura actual cega que podamos hacer una estrategia de largo aliento en la organización. Atribuir la calidad de estratégico a aspectos que son coyunturales o cíclicos, ¿cierto? Entonces, aquí, pues, nos mata el día a día. Y yo sé que como empresarios tenemos muchas responsabilidades y a veces nos sentimos muy solos en la gerencia de nuestra unidad de negocio, en la gerencia de nuestra empresa, ¿cierto? Y empezamos a priorizar gran parte del tiempo. Y cuando hacemos el balance al final de la noche, ¿en dónde se concentraron mis esfuerzos, mis energías, mis pensamientos? Y lo decimos popularmente aquí en Antioquia, a resolver chicharrones. Y es que los gerentes se convirtieron en solucionadores de chicharrones, ¿cierto? De problemas que no son capaces de solucionar ni nuestros equipos, que no son capaces de solucionar las estructuras que tenemos. Y a eso pensamos que tenemos que dedicarnos y que eso es lo estratégico dentro de la organización. Pues déjame darte una frase que no es una frase de cajón, sino que tiene bastantes elementos y es eh, esas preocupaciones eh, del pasado no te van a llevar a, a nuevos rumbos o a nuevos mercados. Entonces las preocupaciones del hoy y los factores que hoy eh, hicieron lo que yo tengo y lo que soy no necesariamente son los que me van a generar una transformación a futuro. En ejercicios que hemos hecho de investigación sobre qué pasa con las empresas en crecimiento y desarrollo, cómo podemos considerar que son empresas en crecimiento y desarrollo, hemos detectado, por ejemplo, que el factor de éxito de una empresa durante los primeros 5 años y el factor sine qua non que le permite a ella sobrepasar lo que llamamos el valle de la muerte en el emprendimiento, que es que si una empresa logra sobrevivir los primeros 5 años, en el mercado, ya tiene la capacidad de sobrevivir, tiene mayores posibilidades de sobrevivir y de durar mucho tiempo.
¿cierto? Aproximadamente más del 80% de las empresas que se fundan mueren en los primeros 5 años. Una alta mortalidad empresarial. Y uno de los factores que hemos indagado con muchos gerentes, 900 gerentes de MIPYMES hemos encuestado, nos dicen, mire, lo que pasa es que nosotros somos exitosos y lo deducimos a través de varias preguntas que les hacemos, es por el producto que tienen. El producto que tienen ha hecho que logren unos mínimos de mercado que les permite sobrevivir en el tiempo. Las que mueren en esos primeros 5 años es porque no logran los mínimos de mercado, no logran los mínimos de mercado y se mueren asfixiados porque no pueden vender. El no vender los lleva a endeudarse, el endeudarse pues los lleva a que tomen otro tipo de decisiones, se estresen y finalmente digan yo tengo que cerrar este negocio, ¿cierto? Pero a partir de los 5 o 6 años empiezan las empresas en un modo de sobrevivencia y ahí los gerentes se enfocan mucho o se tienen que enfocar mucho, no lo decían la mayoría, en el aspecto financiero de la empresa, en cómo yo saber qué peso tengo que mover de aquí para allá, qué peso no me puedo gastar mal gastado. Y ahí están, después de los 5 años, en ese ejercicio. Digamos que los primeros 5 años es muy de conseguir clientes, mercado, de ofrecer mi producto, que mi producto tenga unos mínimos. Luego, la principal preocupación del gerente pasa a ser el tema financiero. ¿Cómo yo hacer un buen uso de mi liquidez, de mi flujo de caja, ¿cierto? Y ahí están muy concentrados en ese ejercicio y atendiendo los clientes que ya tienen. Cuando hay posibilidades de pensar en el crecimiento, de pensar en el desarrollo empresarial, empiezan a reducirse, a ser muy mínimas. Y él está dedicado únicamente a eso. Pero cuando uno le pregunta, ¿qué estrategia tienes de mercadeo? ¿Qué estrategia tienes de gestionar tu organización y de llevarla a un siguiente nivel? Ahí no hay, digamos, una gran estrategia o no, por lo menos no se hace consciente, ¿cierto? Está muy atomizada en las acciones. Esa es una pifia y ese es un error porque si bien entendemos que las empresas ya de por sí tienen una carga de responsabilidad muy grande hacia adentro, que el gerente no piense en la estrategia, que el gerente no esté pensando en los cambios del entorno. Les hacíamos una de las preguntas que les hacíamos a los empresarios era, usted analiza su mercado, usted analiza su entorno, usted analiza sus competidores. Entre el 50 y el 60% decían que no hacían ninguna de esas acciones. Y eso es una falla para que las empresas pues logren llegar a un nuevo nivel de desarrollo. Otra pifia es no comunicar la estrategia al equipo. Digamos que hay gerentes que tienen muy claro en su cabeza hacia dónde va el negocio, hacia dónde lo quieren conducir y cómo hacerlo, pero solamente lo saben ellos, no lo sabe nadie más. Así tengas 2, 3 colaboradores, ellos deberían conocer cuál es la estrategia y hacia dónde vamos, ¿cierto? La otra pifia es no trabajar coherentemente con lo declarado en la misión, visión, propuesta de valor, principios filosóficos. Esto ha pasado a ser muy un canto a la bandera. Muchas empresas tienen su misión, su visión, algunas porque lo deben tener de acuerdo a los procesos de calidad, otras porque les parece muy bonito, otras porque es que todas las empresas lo tienen, entonces como yo no lo tengo y lo pegan en un cuadrito en la pared, en el pasillo, en la oficina, pero ahí no hay nada que se consulte para desarrollar la estrategia. Muchas veces son frases eh, muy bonitas, muy poéticas, pero que no reflejan realmente la actuación de la organización, ¿cierto? A veces los valores que están puestos ahí son los valores que el gerente quisiera que la organización tuviera, pero no son los valores característicos por los que la gente, el cliente, observa en los colaboradores de la organización. Y eso es un error, porque entonces
mejor no tengamos eso si eso no va a cumplir una función dentro de la estrategia. La misión me dice quién soy y cómo lo hago. La visión, dónde voy a llegar, cuál es mi aspiración. La propuesta de valor es por qué me eligen a mí en vez de otro. Y los principios es cómo actúa mi gente frente a mis clientes y proveedores, y que eso hace que me represente y que por ahí compren. Hemos desechado por mucho tiempo los valores organizacionales, hemos desechado por mucho tiempo los principios. Nos parece que eso es carreta. Pues resulta que hoy en día, con una tendencia amplia a desarrollarse, y ahorita lo vamos a ver, la gente compra por valores. Y yo creo que a todos nos ha pasado, ¿cierto? ¿Por qué ir a tal tienda, estoy diciendo cualquier cosa de la cotidianidad, a tal tienda o a tal almacén y no a otro? Muchas veces porque la niña nos atendió bien, porque la niña se grabó nuestro nombre y nos está atendiendo muy bien en el mostrador y sabe lo que necesitamos y sabe cómo atendernos. Y eso hace parte de los principios y los valores, ¿cierto? O digamos en una escala un poco mayor, ¿quién no ha cambiado de proveedor simplemente porque hay un proveedor que es muy responsable a la hora de entregar? Que cuando le dice a uno tal día y tal hora, ese día y esa hora está. Y puede que existan otros proveedores incluso con mejor precio, pero a veces nosotros decidimos premiar la rapidez, el cumplimiento como un valor y decidimos comprarle a ese proveedor por encima de otro. Entonces los valores hacen parte de la estrategia. Tener una estrategia que no conduce a ninguna transformación, ¿cierto? La frustración de decir nosotros tenemos una misión, una visión, unos valores, tenemos un plan estratégico, algunas empresas lo tienen, un plan estratégico, pero no se actúa en coherencia. Siempre que se va y se revisa, se desempolva ese plan, no hemos hecho nada de lo que está ahí establecido y sentimos que no hay ninguna transformación. Y la otra pifia es no tener estrategia. Abrir todos los días, trabajar de sol a sol, como decimos popularmente, pero sin tener un modo de actuación que hacemos consciente de cómo avanzar en el mercado. Entonces, un poco el título que ha tenido esta charla, que ha tenido este seminario, combina estos tres aspectos dentro de la estrategia, ¿cierto? Y para mí son las bases de la estrategia organizacional. Un concepto del que ya hemos hablado mucho, que es la anticipación, un concepto que es la diferenciación y otro concepto que es el posicionamiento. Y ahí están, digamos, de dónde confluyan las fuentes de información para esas bases de la estrategia organizacional. La anticipación. Tenemos que entender que nuestra empresa está en un entorno global, local, algunos más global, otros más local, pero que se combinan ambos elementos, la globalidad y la localidad, ¿cierto? Y ese entorno es donde estamos actuando y ese entorno está cambiando, ¿sí? Y hay que tener unas herramientas de análisis, ¿cierto? Las tradicionales que nos han dado la academia es, haga un análisis de Pestel, mire cuáles son los factores políticos, económicos, sociales, tecnológicos, ecológicos y legales que se están transformando en el territorio, ¿cierto? Siempre pongo este ejemplo. Soy una empresa de plástico y empiezan en varios municipios a aprobar leyes de prohibición de plásticos de un solo uso. Eso es una variable del entorno legal que está afectando o que va a afectar las empresas de plástico. Y entonces eso es un campanazo de alerta que me está diciendo, ojo, ojo, el entorno está proveyendo algún tipo de cambio, ¿cierto? Mirar las tendencias, que es muy importante, ahorita vamos a ver algunas,
mirar cómo se están comportando todo lo que tiene que ver con los proveedores, con los clientes, las tendencias del consumo, etcétera, etcétera. Ahí yo tengo que tener una mirada como si tuviera un telescopio, unos binoculares, mirando un poco hacia lo lejos, qué está pasando, para empezar a traer cosas que yo pueda incorporar dentro de la estrategia. Lo segundo es el posicionamiento. Bueno, yo voy al futuro, miro, analizo tendencias, analizo cambios y ahora digo fundamentalmente, ¿qué tengo yo? Yo por qué puedo, yo cómo me puedo incrustar a esas tendencias, yo cómo me puedo incrustar a esos cambios, cómo quiero yo que mis clientes y de acuerdo a las capacidades que yo tengo, pues puedo establecer una interacción con esa anticipación. Recuerde que anticipación sin acción solo produce preocupación, ¿cierto? Anticipación más acción produce transformación, ¿cierto? Produce proactividad, ¿sí? Entonces, yo tengo que ir a mirarme en qué soy fuerte yo, cuáles son los atributos por los que a mí me podrían llegar a elegir, me están eligiendo, me han elegido y que se pueden destacar de acuerdo a esos cambios que se están proveyendo en el entorno. ¿Cuáles son mis recursos? ¿Cuáles son mis capacidades? ¿Cierto? Muy aterrizado en lo que podemos desarrollar. Y el tercer elemento de la estrategia tiene que ver con mirar el mercado, el nicho de mercado en el que yo estoy, fundamentalmente, para tratar de ver en qué yo me puedo diferenciar. Entonces, me anticipo, miro qué tengo dentro de la organización como elemento potencial para aprovechar esa oportunidad o para mitigar ese riesgo que se está viniendo en el cambio en el futuro, pero también establezco qué elemento me va a hacer a mí diferente. Y pues aquí hay unos instrumentos, unas herramientas de las cuales en algunos seminarios de la Cámara incluso están benchmarking, que es mirar un competidor que para mí sea referente y mirar qué está haciendo. No para yo copiarlo, no para yo copiarlo, sino para efectivamente ver qué él está dejando de hacer y que yo podría entrar a hacer. Y otra herramienta que en algún otro seminario tuve la oportunidad de compartir también en cámara, que es la curva de valor, eh, que es fundamentalmente encontrar nuevos atributos en el mercado que no se estén desarrollando para yo diferenciar. Recuerden que la estrategia no necesariamente, esto es una frase de Michael Porter, la estrategia no necesariamente indica que yo tenga que ser el mejor en todo, sino que yo sea diferente en la manera de hacer las cosas. Entonces esto es una base muy importante para lo que pues ya vamos a conversar sobre esos tips para el montaje, digamos, de la estrategia. Entonces, aquí, un momento. Entonces, aquí, ¿qué hacer con esto? Digamos, yo ya hago este análisis, estratégico y yo ahora, ¿cómo plasmo eso? Pues yo tengo que empezar a plasmarlo en esa tiene que ser mi estrategia, ¿cierto? Entonces yo tengo que revisar mi misión, la misión de mi empresa. La misión de mi empresa, ¿qué dice desde la estrategia? ¿Será que en la misión yo hago hincapié en cuáles son esos atributos y esas capacidades que a mí me, que yo quiero posicionar en la mente de mis clientes o de mis colaboradores internos y de mis clientes externos? Yo tengo que partir por ahí, ¿cierto? La visión, entonces, ¿dónde quiero llegar? ¿Dónde yo quiero ser diferente? ¿Cierto? De acuerdo a esos cambios que yo estoy viendo en el entorno, ¿cierto? Entonces, la visión, ¿qué aspiro yo llegar a ser? ¿Cierto?
Los valores, ya hablamos de ellos ahorita. Entonces, ¿qué valores necesito desarrollar? ¿Qué valores necesita mi empresa empezar a mostrar a mis clientes, a mi mercado? ¿Cuál es mi propuesta de valor? ¿Sí? Y aquí la propuesta de valor tiene que ser ese elemento por el que a mí me eligen por encima de otro. A mí no me pueden elegir por descarte. A mí me tienen que elegir por una bondad, ¿cierto? ¿Cuál es mi bondad? En algunos mercados la bondad podrá ser flexibilidad. Yo soy muy flexible. Yo hago las cosas a la medida que mi cliente lo necesita. Bueno, esa es una propuesta de valor. Eh, Otros podrán decir rapidez. Es que nadie lo entrega tan rápido como yo. Bueno, eso hace parte de la propuesta de valor. Otro, yo produzco alegrías a mi cliente. Cuando mi cliente me visita, se va contento, se va alegre, ¿cierto? Esa es una propuesta de valor. Piensa en un restaurante. Piensa en un restaurante al que usted va y usted finalmente termina comprando un plato, pero en ese plato lo que usted está comprando es fundamentalmente otras cosas, ¿cierto? Usted está comprando servicio, usted está comprando mm, sabores, está comprando experiencias, está comprando tranquilidad cuando vamos a un restaurante tranquilo y elegimos un restaurante porque quiero tranquilidad, quiero conversar, ¿cierto? Y a partir de ahí construir esa propuesta de valor, ¿cierto? Pongo muchas veces el ejemplo de Starbucks, el famoso café internacional, que lo que ellos menos tienen como propuesta de valor es vender buen café. La propuesta de valor de ellos es un lugar con las condiciones necesarias para una buena conversación. Y esa es su oferta de valor, un lugar adecuado para una conversación. Y a partir de ahí, pues se pega o se pliega todo lo que ellos saben hacer en tema de alimentos. Pero digamos, esa propuesta de valor es ese elemento diferencial por el que usted lo eligen por encima de otro, ¿cierto? ¿Y de dónde saco yo eso? De la combinación de estas tres cosas. ¿Qué está buscando el entorno? ¿Qué se está desarrollando en el entorno? ¿Qué atributos y capacidades tengo yo? ¿Y qué elemento diferencial quiero yo ofrecer frente a otros? ¿Cierto? Para seguir con el mismo ejemplo de café, les voy a poner otro ejemplo de otra marca más local, Tostado. Y Tostado tiene una propuesta de valor totalmente diferente a la que acabo de mencionar de Starbucks. Incluso tiene una propuesta de valor totalmente diferente a Lolita o a otros tipos de cafés que usted pueda considerar similares, ¿cierto? Y ahí la propuesta de valor es cómo yo estoy en lugares semimasivos llevando café y buena panadería, digamos, a un costo mucho más razonable, ¿cierto? Cómo yo masifico el concepto de buen café y de buena panadería. Pero además, si usted nota, las sillas o el mobiliario no está diseñado para que usted se quede ahí, está diseñado para que usted se vaya, para llevar, ¿cierto? Para llevar. Bueno, ese negocio se modela a través de eso y ofrece, digamos, una propuesta de valor. Digamos que cuando usted logra identificar ese ADN de qué es el elemento por el que a usted le compran, cuál es el elemento en donde usted cree que puede sacar ventaja y el elemento sobre el cual se está anticipando a los cambios, pues usted ya puede configurar eso en un plan o en una configuración estratégica, ¿cierto? Lo llamamos plan estratégico, pues porque es muy importante que ese plan no se quede esa estrategia no se quede en la cabeza del gerente. Escribirlo es un ejercicio que nos invita a hacerlo consciente
pero también a facilitar comunicarlo a otros. Y decíamos ahorita que una de las pifias es, yo puedo tener una buena estrategia, pero mi equipo no la conoce. Entonces está en una brecha, está a años luz de poder descifrar qué es lo que queremos hacer, ¿cierto? Y aquí la idea es que la estrategia permee toda nuestra organización. Y ahí sí podemos definir nuestras líneas estratégicas, ¿cierto? Definamos cuáles son las líneas que necesitamos para ser diferentes, para posicionarnos y para anticiparnos en el mercado. Entonces, digamos, para seguir ilustrando este tema de la estrategia, pues una metáfora podría ser entonces, resumiendo, que la organización, cualquiera que sea, la suya, está en un entorno y en ese entorno hay unas variables, ¿cierto? Eh, Pensándolo en un partido de fútbol, esta metáfora, uno podría decir cuál es el entorno en la cancha, el clima, la temperatura, el arbitraje, el público. Son variables que están por fuera de los jugadores en el terreno de juego, ¿cierto? Son variables incontrolables, ¿cierto? ¿Qué me queda a mí hacer ahí? Yo tengo que tenerlas en cuenta. Si el entrenador de ese equipo no tuvo en cuenta que era muy probable que lloviera, que era muy probable que nos pusieran un árbitro que tiene algunas dificultades para aplicar la norma o que vayamos a tener el público en contra, pues él no puede controlar eso, él no puede cambiar eso, pero sí puede informarle a sus jugadores en el entorno en el que vamos a jugar. Sí puede preparar una indumentaria necesaria eh, para que él se pueda adaptar mucho mejor en el terreno de juego. Bueno, esa es la tarea del gerente, del estratega, ¿cierto? De tratar de prever esos cambios que hay en el entorno, ¿cierto? Que no los podemos controlar, que no podemos manejar, pero que sin duda alguna, pues sí nos pueden proveer de información para anticiparnos y adaptarnos. La competencia, entonces, es el equipo rival y su estrategia. Ojo que el equipo rival también tiene una estrategia, ¿sí? Y tiene unas capacidades, pero también tiene unas debilidades, ¿cierto? Yo que tengo que buscar, no necesariamente emular o desarrollar las mismas capacidades que él tiene. No, al contrario, tengo que buscar sus debilidades. Tengo que buscar sus debilidades. ¿Cuál es la debilidad en la estrategia del competidor? ¿Cierto? Y tengo que analizar mi equipo. Entonces, mi equipo me dota de qué capacidades y fortalezas tengo yo, qué limitaciones y qué debilidades tengo que reconocer en este juego, ¿cierto? Y a partir de ahí, pues trabaje sobre ventajas, ¿cierto? Trabaje sobre ventajas, lo que me hace diferente, lo que yo puedo hacer diferente y trabaje sobre articulaciones. ¿Cómo así que sobre articulaciones? Sí, porque esto no es una guerra y una de las transformaciones que ha tenido la estrategia es que incluso yo puedo cooperar en determinados momentos con mi competidor, que yo puedo cooperar con mi proveedor, que yo puedo cooperar incluso con mi cliente, que mi cliente incluso puede cooperar conmigo para ayudarme a mejorar mi empresa. Entonces, aquí es donde usted tiene que establecer, bueno, qué alianzas tengo que hacer yo para mejorar mi producto o mi servicio, ¿sí? Entonces, observemos que en esta metáfora se relacionan esos tres elementos que acabo de mencionar. Anticipación, anticipación, diferenciación y dónde voy a posicionar mi equipo, dónde lo quiero posicionar. Quiero que sea un posicionamiento agresivo, quiero que sea un posicionamiento defensivo, quiero que sea un posicionamiento de alianzas, quiero que sea un posicionamiento de amplitud eh, del negocio. Bueno, esas son las decisiones que como estrategas tenemos que tomar y que pues para eso estamos.
digamos, en la gerencia de la organización. Entonces observen que el trabajo del estratega es un trabajo sumamente valioso que no se puede quedar al garete en el ejercicio, ¿cierto? Entonces quiero aterrizar sobre 5 cosas que me parecen importantes. Digamos que en esto no hay recetas eh, totales o recetas definitivas, pero sí 5 cosas que quiero plantear. Ya las hemos venido planteando a lo largo de la charla, pero que quiero aquí eh, centrar eh, y que me parece valioso que usted pueda observarlas. Lo primero, el entorno. Ya lo venimos diciendo. ¿Dónde se están dando los cambios? Los cambios se están dando en el entorno. Si usted tiene alta rotación de personal, el problema muchas veces no está dentro de la organización. El problema puede estar en las transformaciones del entorno, de cómo ahora las personas, los jóvenes, visualizan el mundo del trabajo, ¿cierto? Y es un tema del entorno, ¿sí? Entonces, el hecho de que usted se le cambien las ventas no necesariamente es un asunto interno, ¿cierto? Pueden haber fallas, obviamente, que nos echan al traste negocios, pero digamos que en lo fundamental son cosas que están sucediendo en el entorno. Entonces, afuera es donde debe estar la mirada del estratega. Si el equipo está concentrado dentro de la organización, yo donde tengo que estar concentrado también, dentro pero afuera también. Yo tengo que tener un ojo adentro y un ojo afuera, porque afuera es donde se están dando las transformaciones. Entonces, algunos fenómenos de cambio, miren ustedes esto, estos son algunas tendencias, algunos cambios que ya usted los ve muy tangibles, pero que es importante tenerlos siempre en el mapa, en el radar, ¿cierto? Entonces quise traer algunos simplemente para provocar los análisis. Envejecimiento de la población. Mire, esto es una tendencia a nivel global, pero que hasta ahora la hemos visto muy en países, digamos, los que hemos llamado países desarrollados, ¿cierto? Y hace rato conocemos de los casos de Canadá, de Suiza, de Alemania, donde nos dicen, miren, allá se está agotando la mano de obra juvenil, incluso le están pagando gente para que se vaya allá. Hace rato hemos escuchado ese tipo de cosas. Bueno, ese fenómeno ya es un fenómeno que va a dejar de ser exclusivo para esos países, digamos, más desarrollados, sino que es un fenómeno que ya va a empezar a desarrollarse en Colombia. Le voy a poner un ejemplo que usted tal vez me va a decir, bueno, es el ejemplo más sencillo, pero observe cuántos hijos tenía, bueno, su abuelo. Piense cuántos hijos tuvo su abuelo, piense cuántos hijos tuvo su papá, piense cuántos hijos tiene usted y si usted tiene hijos, piense cuántos hijos piensa tener o tiene su hijo. Y usted ahí ve inmediatamente una disminución de la tasa de natalidad, ¿cierto? Pues eso a escala nacional y a escala latinoamericana, pues va a dar en que en los próximos 20 años, pues la mayor parte de la pirámide poblacional va a estar superando los 40 años de edad y la menor parte de la población eh, va a estar en menores de 40. Va a haber una menor población ahí. Digamos que la pirámide siempre ha sido invertida. Más jóvenes y menos personas adultas y adultas mayores, pues esa pirámide se va a invertir en los próximos 20 años. ¿Eso qué va a significar en términos empresariales? Pues más allá del tema de las pensiones, que va a ser una preocupación muy fuerte, pues digamos que en términos mercantiles o en términos empresariales, pues eso va a significar que van a haber unos segmentos de mercado que van a disminuir, ¿cierto? Y unos segmentos de mercado que van a aumentar, ¿cierto? Entonces, es muy probable que una tendencia en los próximos 20 años sean más productos para el adulto mayor, ¿cierto? Que se venga una línea de mucho más temas en entretenimiento, en ropa, en salud, en cuidado, en bienestar, en turismo para el adulto mayor, ¿cierto? Eso es un fenómeno que es probable que algunas de las empresarios que estén aquí sea muy directo el efecto. Entonces, el mensaje es
contemple ese escenario, pero no para quedarse de brazos cruzados. ¿Cómo va a incorporar ese fenómeno de cambio en su estrategia? Otro del que nos han hablado mucho, y no me voy a detener aquí, inteligencia artificial, ¿cierto? Y es todo el fenómeno de la cuarta revolución industrial, el fenómeno de lo digital, el fenómeno de que ahora somos offline y online al mismo tiempo. Entonces muchas de las cosas que nosotros hacemos están en el marco de lo digital y muchas de las actuales labores que se desarrollan van a ser reemplazadas por ejercicios de softwares o de mecanismos. Pues basta ver cómo en los últimos años se ha disminuido la población, o más bien la empleabilidad de porteros en centros comerciales, totalmente automatizados los procesos. ¿Cuáles son las profesiones que tienden a desaparecer? Aquellas que involucren trabajos meramente mecánicos. Van a ser reemplazadas por automatismos, van a ser reemplazadas por robots, van a ser reemplazadas por softwares que saben desarrollar eso, ¿cierto? Digamos que ese es un otro elemento muy importante. Si lo queremos ver desde otra manera, el ejercicio de la inteligencia artificial amparado en datos y en metadatos va a ser muy importante. Usted hoy se mete a una red social cualquiera, coloca viaje a Cartagena, inmediatamente a su celular le van a llegar un montón y en su red social va a estar programada durante un tiempo con ofertas relacionadas a todo lo que tiene que ver con el encadenamiento de turismo hacia Cartagena, ¿cierto? Eso que lo hace, digamos, una programación de datos, ¿cierto? Eh, Hoy eso se traduce en la necesidad de conocer muy bien nuestro cliente, sus preferencias, los momentos donde compra, los momentos donde se mueve, donde vende, donde tiene dinero, ¿cierto? ¿Eso qué significa? Que nosotros cada vez vamos a tener que pensar en que vamos a depender mucho de sistemas inteligentes de mercadeo y de oferta de nuestros bienes y servicios. Otro tema es la sostenibilidad ambiental. Aquí estoy hablando de megatendencias y es que todo aquello que vaya en contravía del medio ambiente tiende a extinguirse. Entonces la ola de montarse en el tema de la sostenibilidad ambiental es fundamental en los ejercicios de planeación de la estrategia. ¿Cómo me voy a montar yo en esa ola? Porque el futuro de las organizaciones es o son sostenibles o no son. Son sostenibles o no serán. El tema de la salud mental es otro elemento, otra megatendencia que se viene muy fuerte y es que eh, según estadísticas recientes, eh, un problema que viene creciendo cada vez más como fenómeno de cambio es la soledad. Se cree que casi el 48% de la población latinoamericana se siente sola y no es porque no tenga personas alrededor. Su estado de sentimiento es que es una persona sola. La pandemia ha dejado ver eh, consecuencias de la salud mental y del estado de las personas eh, con su mente. El aumento de los suicidios es un fenómeno que no se dice a grandes voces, pero que está ahí, ¿cierto? Esto es un fenómeno que se va a dar y que va a marcar mucho la pauta, ¿cierto? Sobre todo empresas que están muy enfocadas, por ejemplo, en el tema de familia, que están enfocadas en el tema eh, juvenil, pues ahí van a tener, digamos, que trabajar mucho esos aspectos de salud mental como una oportunidad de todos esos productos o servicios que estén alineados con proveer compañía, con proveer nuevos estímulos de vida, ¿cierto? Cambios en la familia y es fundamentalmente esa nueva concepción de familia. En las familias
han venido cambiando, mamá hijo, mamá tía hijo, papá mamá perro, papá mamá gato. eh, digamos que ya no hay un prototipo de familia general, y eso va a ir transformándose cada vez más, cada vez más va a darse esos fenómenos. Entonces, ahí, digamos que pensar en cuáles son las nuevas estructuras y productos que se están desarrollando. Las organizaciones líquidas, fundamentalmente la flexibilidad, organizaciones que se muevan rápido, organizaciones que respondan inmediatamente a los requerimientos de sus clientes, empresas que sean muy flexibles en el manejo de su trabajo, de sus horarios con sus empleados, que le permitan a sus empleados desarrollar la creatividad, desarrollar nuevos productos, nuevos servicios, ¿cierto? Eh, digamos que eso hace parte de algunos fenómenos de cambio. Bueno, y voy a pasar por otros cambios mucho más rápidos, nativos digitales. Esto es fundamental. Los clientes potenciales cada vez consumen más a través de la Internet, y eso tiene que ver con este otro fenómeno que es la omnicanalidad, y es que hoy usted tiene que tener la capacidad de vender a través de redes sociales, punto de venta, tener medios de pago eh, electrónicos, digamos, todo al servicio de que el cliente lo pueda consumir desde donde esté, como esté, y en el momento en que lo quiera y lo desee pagar. Entonces, digamos que ese concepto es un concepto que ya viene marcando mucha pauta, mucha pauta. Yo creo que hoy negocio, empresa que no esté metida en varios canales, pues digamos que tiene muy reducidas sus posibilidades. El poder del ya, esto nos va ganando muchas empresas. eh, lo decía ahorita al principio con un ejemplo, más que vender productos o servicios, están vendiendo velocidad. Es que lo queremos ya, y digamos que todo lo instantáneo, todo lo fácil, incluso a nivel de educación, que yo lo pueda hacer cuando quiera, como quiera, en el momento en que yo necesite hacerlo, lo pueda hacer, ¿cierto? Temas de desconfianza institucional, vienen muchos cambios esta generación, la generación de los millennials, de los centennials, los que han nacido de los 90 hacia acá, vienen con unos fenómenos de desconfianza institucional muy fuerte, y eso marca que sean chicos muy críticos, y eso a la hora del mercado pues también hay que analizarlo, porque ya no le estamos vendiendo cajas negras a nadie que no se puedan destapar. Las personas tienen críticas. Yo creo que hoy ninguno de ustedes se va a pasear si no observó en redes sociales qué calificación, qué comentarios le han dado a ese hotel donde usted se va a hospedar, ¿cierto? Y eso hace parte de que eh, hay que construir una nueva confianza que está por fuera de las instituciones normales. No basta que me diga el hotel que es muy bueno, yo necesito saber que otros ratifiquen eso que se está dando. La personalización, yo no quiero que me metan en códigos generales, yo quiero empresas que a mí me traten de manera personalizada, que a mí me digan las cosas que yo necesito en los momentos propios. Ojalá que me llamen por mi nombre, ojalá que se dirijan a mí de manera casi que exclusiva, que el producto o servicio que me están dando a mí sea un producto casi que enfocado en en esas necesidades que yo tengo, necesidades de alimentación, necesidades de vestuario, necesidades de servicios turísticos, entre otros. Lo saludable, que es una tendencia que va muy fuerte y que está marcando muchos eh, desarrollos de nuevas empresas hacia los mercados saludables, hacia todo el tema fitness, eh, desde nuevas metodologías de entrenamiento deportivo hasta alimentos totalmente orgánicos. Digamos que eso es una tendencia. Y la reputación de las marcas, ¿cierto? Otro cambio que se está dando muy importante, y es
que la marca que yo represento sea una marca que no esté empañada por ningún fenómeno de corrupción, de que maltrata animales o que su dueño es una persona que maltrata a su familia, a su esposa, que es una empresa que respeta a sus trabajadores, que es una empresa que mm, tiene muy metidos a sus colaboradores y que respeta el medio ambiente. Entonces, esto se está dando. Bueno, y otros que pudiéramos hablar. La provocación con esos cambios es, mire qué cambios se están dando, cómo está cambiando el mercado, cómo está cambiando el entorno en donde está ubicado su negocio. Lo segundo es, después de que usted analice el entorno, ¿cuál es el ambiente del negocio en donde usted está? Preguntas muy claves. Seguramente usted ya conoce algunas de ellas. Bueno, importante esto, hacerlo consciente siempre. ¿Quién es mi cliente? Y no es que yo me sepa el nombre del cliente, de mi principal cliente o de mis principales clientes. ¿Quién es tu cliente actual? ¿Para qué usa mi producto o servicio? ¿Cierto? ¿Y quiénes son los clientes potenciales, los que vienen, los que probablemente yo pueda expandir mi oferta hacia allá? Pero yo tengo que entender muy bien el cliente. Yo tengo que entender cuáles son sus móviles de compra, cuáles son sus motivadores, ¿cierto? Eso de que a mí me compran porque es que yo vendo de muy buena calidad, hay que reevaluarlo un poquito, hay que ir un poquito más allá. ¿Quién es tu aliado en el servicio? La estrategia está enmarcada hoy en que son tejidos, en que son redes, en que hay que tener aliados. La empresa Llanero Solitario va a morir. La empresa Llanero Solitario está mandada a recoger. Usted requiere pertenecer a una red muy fuerte. Piense que su empresa no es simplemente una unidad de negocio. Su unidad de negocio hace parte de una red, de un entramado, de, de una cadena de valor mucho más amplia, ¿cierto? ¿Quiénes son sus aliados para agregar valor? ¿Quiénes podrían ser sus aliados? ¿Cierto? ¿Quién compite conmigo? ¿En qué es mejor? Yo tengo que reconocer eso. Tengo que ser muy sincero. ¿Quién compite conmigo? ¿En qué es mejor? Y en dónde yo puedo encontrar un bache o algo en lo que yo me pueda hacer distinto. ¿Y qué producto o servicio conexo puedo yo ofertar? ¿Cierto? Eso que siempre le preguntan o que a veces le preguntan a uno, venga, y usted no tiene tal cosa. Venga, y si usted me ofreciera esto con aquello, piensen qué servicio conexo usted puede empezar a ofertar de acuerdo al análisis que usted hace. 3, esto tiene que ver con definamos cuáles son nuestras capacidades y limitaciones, cuáles son los activos estratégicos y los conocimientos que yo tengo. ¿Qué sé hacer yo muy bien? Y apuntarle su estrategia sobre lo que usted sabe hacer muy bien. ¿Sí? Ahí hay un ejercicio. Entonces, ¿qué sé y puedo hacer muy bien y de manera distintiva? Ahí arranco esto con una frase de Henry Ford. Si le hubiera preguntado a mis clientes qué es lo que necesitaban, me hubieran dicho que un caballo más rápido. Y esto es una crítica a las investigaciones de mercado, ¿cierto? A veces nuestros clientes ni siquiera saben qué es lo que ellos necesitan, ¿cierto? Henry Ford dijo, si le hubiera preguntado a ellos, me hubieran dicho que necesitaban un caballo más rápido, pero él inventó el carro. Entonces, yo tengo que empezar a mirar en qué es que yo puedo marcar una diferencia y en dónde puedo apuntalar yo mi estrategia, en dónde quiero posicionar mi negocio como marca, como empresa, como organización. Es en servicio, es en tecnología, es en el producto, es en la localización. Es que yo estoy donde tengo que estar, donde otros no llegan.
es el talento, es que yo tengo personas muy calificadas, es la logística, es que yo lo sé hacer y lo sé hacer muy rápido, lo entrego muy bien. Bueno, ¿qué es lo que usted sabía hacer? ¿Dónde están sus capacidades? ¿Dónde están sus activos estratégicos? Para que, digamos, sobre ellos usted apuntale eh, la estrategia y usted empiece a decir, bueno, esto es lo que yo como organización tengo para ofrecer, ¿cierto? Eh, y como organización, ¿dónde quiero que me reconozcan? Va muy de la mano con esto. Y es que si yo ya analicé el entorno, si yo ya analicé mi mercado y si yo ya me analicé hacia adentro de en qué soy bueno, en qué puedo tener yo muchas fortalezas, entonces ahora establezca su oferta de valor de manera coherente con esa ventaja competitiva, ¿cierto? Entonces aquí es, la estrategia me tiene que permitir a mí aprovechar una ventaja competitiva y tener una oferta de valor muy clara. ¿En qué? En hacer muy bien lo que yo sé hacer, seguirlo haciendo muy bien, pero en empezar a crearle valores diferenciadores. Y entonces aquí hay una pregunta muy básica, y es que según la teoría hay tres maneras de generar una ventaja competitiva dentro de la estrategia. Y es liderazgo en costos. Entonces, ¿yo qué quiero? Que la gente, que mi oferta de valor sea que yo soy el más económico, que yo soy el más barato, que yo soy el más eficiente en términos de precios en el mercado. Ese es un camino, ¿cierto? Ese es un camino y un camino pues que los chinos nos dan cátedra ahí. Los chinos tienen invadido el mundo pues porque se montaron una estrategia como país de ser líderes en costos, de hacer todo supremamente barato, ¿cierto? Como organización no puede tomar esa decisión. Mi ventaja competitiva va a estar en un valor agregado. Yo voy a dar un valor diferencial que no están dando otros en el mercado y por lo que si bien no soy el más barato en el mercado, mi público está dispuesto a pagar más por ese valor agregado que yo doy. ¿Sí? Listo. Entonces, piense si ese es el mercado en el que usted está y esa es la ventaja que usted quiere desarrollar, ¿cierto? O algunas otras empresas desarrollan lo que es el enfoque. Y el enfoque es fundamentalmente yo concentrarme en un nicho de mercado muy exclusivo, en un nicho de mercado muy exclusivo en el que eh, no me interesa que todo el mundo me conozca, no me interesa masificar mi producto, solamente me interesa tenerlo muy concentrado en determinado nicho de personas, ¿cierto? Eh, y aquí pues uno podría hablar de algunos ejemplos de distintas compañías que se han dedicado a hacer estas estrategias. Pensemos, por ejemplo, en enfoque, empresas que se dedican exclusivamente a ropa interior femenina. Y ahí está todo su enfoque. A mí no me hable de otro tipo de prenda, no me hable de otro tipo de accesorio y no me hable de otro tipo de público. Mujeres, ropa interior y digamos ahí hay un nicho y en ese nicho usted pues se puede enfocar incluso a ser líder en costos dentro de ese nicho. Entonces además de que soy una empresa de ropa interior femenina muy económica. O puede tomar la decisión de ser de enfoque de valor agregado. Soy una empresa de ropa interior femenina, pero de alto valor agregado. Y mi valor agregado es diseño, o mi valor agregado es comodidad, o mi valor agregado es que son antibacteriales, ¿cierto? Eso son, digamos, algunos elementos que nos permite establecer
es la ventaja en la que nos vamos, en la que vamos a trabajar nosotros? Nuestra estrategia, ¿sí? Y eso es muy importante. Esto es ABC de la estrategia, que usted tenga muy definido a qué ventaja competitiva pues le está apostando dentro de su negocio. Miren, voy a poner algunos ejemplos de lo que estamos hablando. Este primer logo que ustedes ven acá, Volvo, es una compañía de automóviles que hizo un análisis dentro de su estrategia y se puso a analizar en el mercado de Estados Unidos cuáles eran sus competidores. Y ellos analizaron que sus competidores eran Mercedes, BMW. Entonces ellos tomaron una decisión, y es que al hacer el análisis de estos vehículos, pues ellos vieron que no tenían posibilidades de competir con ellos en términos eh, de ni siquiera de diseño, ni siquiera de tecnología, ni de materiales. Pero entonces encontraron un resquicio, y el resquicio que encontró Volvo es que ni Mercedes ni BMW ofrecían vehículos con altos estándares de seguridad. Entonces Volvo decidió apostarle a ese atributo, y es: yo voy a hacer un vehículo de valor agregado, ¿sí?, enfocado en un atributo que se llama seguridad, y sobre ese elemento de demostrar que es un auto con menos niveles de accidentalidad y mortalidad en los accidentes que estas otras dos marcas competidoras, apuntaló su estrategia de éxito en el mercado de automóviles. Apple. Apple nació al mismo tiempo que nació Microsoft, pero Apple decidió no apostarle a la masificación del computador, sino a vender diseño y velocidad, capacidad de memoria, ¿cierto? No se masificó tanto como sus competidores, pero decidió apostarle a un nicho de mercado. Trabajó el enfoque desde el diseño y la capacidad. Uber vio una debilidad en el taxismo, y era el servicio y la tecnología, y apuntaló esas dos variables diferenciadoras para montar su negocio. Y de uno, que es muy local, muy conocido, pues apuntaló su estrategia fundamentalmente en no tener que hacer promociones como lo hacían las tiendas eh, tradicionales que teníamos en Colombia, sino que es una tienda de descuentos permanentes. Siempre, siempre están sus productos a un bajo precio. Entonces le apuesta a una estrategia de liderazgo en costos, ¿cierto? Y la gente fundamentalmente lo reconoce y asocia la estrategia de esta organización hacia proveer elementos del mercado a un bajo costo. Y en eso apuntala su estrategia, ¿cierto? Entonces, la pregunta es: ¿en dónde usted va a apuntalar su estrategia? ¿O en dónde está apuntalada la estrategia que tiene actualmente? ¿Cierto? ¿En dónde va a posicionar su empresa y sobre qué elementos la va a posicionar y la va a hacer diferente? Y por último, desarrolle una empresa trascendente. Y esto sí es un tema que, que bien vale la pena eh, ampliar, fortalecer, esculcar, explorar. Y es: nosotros estamos muy llevados por la inmediatez de la venta. Pero es necesario construir una empresa trascendente, una marca que la comunidad ame, valore y cuide. Una empresa, por pequeña o grande que sea, que si esa empresa llegase a desaparecer, la comunidad, los clientes, los proveedores sintieran tristeza y sintieran un vacío
porque esa organización no está. Una organización que marque la diferencia. Y aquí estoy hablando desde hasta el pequeño almacén de barrio hasta la gran industria. ¿Cuál es el propósito de trascendencia de la organización, de la empresa que tú gerencias? Porque ahí, digamos, está la clave del futuro de las organizaciones. Las organizaciones que van a trascender son aquellas que son importantes para sus comunidades locales, para las comunidades internacionales, pero que marcan un elemento muy importante. Y esta pirámide de atributos que me encontré muy afincada en el concepto de Maslow, de la pirámide de necesidades de Maslow, trata de codificar, digamos, unos elementos sobre los cuales son los motivadores de la gente a recurrir a una empresa, ¿cierto? Entonces vamos a tener en la primera escala lo funcional. Y estas son organizaciones que resuelven problemas del día a día, ¿cierto? Problemas del día a día. Entonces voy a poner algunos ejemplos por cuestión del tiempo. Ahorra tiempo. Si mi empresa ayuda a mi cliente a ahorrar tiempo, le estoy vendiendo un elemento funcional, ¿cierto? Entonces yo qué le estoy vendiendo, variedad. Es que el cliente viene aquí y encuentra todo lo que necesita. Entonces yo le estoy facilitando cosas funcionales. Lo que yo vendo aquí reduce el esfuerzo de mi cliente. Ah, bueno, entonces tú estás vendiendo elementos funcionales. Y sobre ello, sobre estos atributos, es que tú tienes que montar tu estrategia comunicacional ya de mercadeo, de visibilizarla, ¿cierto? Otras marcas, otras empresas producen eh, emociones, ¿cierto? Producen emociones. Entonces hay unas muy de moda ahora eh, que proveen nostalgia. Son esas que nos llevan por allá a los 80, a los 90, eh, a los 2000 y nos están vendiendo nostalgia. Entonces, por ejemplo, empresas que están dedicadas hoy o negocios que están dedicados hoy a temas coleccionables, ¿cierto? Eso lo que están vendiendo es nostalgia, ¿cierto? Eh, entonces, digamos que ahí usted tiene que encontrar si su empresa vende eh, emociones, ¿cierto? Reduce la ansiedad, entretiene, eh, vende algo estético, bonito. En una tercera escalón están en las empresas que proveen cambio de vida. Entonces, que yo a través de mi producto o de mi servicio genero ya unas conexiones con un estilo de vida, ¿cierto? Entonces, motivan, empresas que motivan, empresas que generan legados, herencias, que generan afiliación, que generan autorrealización. Entonces, todas estas empresas que están volcadas a que la gente cumpla sus sueños, ¿cierto? Que la gente cumpla eh, sus propósitos de vida, que como hoy la gente se está sintiendo tan sola, genera afiliación, ¿cierto? Genera afiliación. Eso es obviamente mucho más complejo porque siempre nos hemos quedado en estas dos partes de la pirámide. Y están otras que son las del futuro, que son las empresas que generan autotrascendencia, que la gente se sienta vinculada a esa empresa y se fidelice a esa empresa porque esa empresa está ayudando a cambiar el mundo, está haciendo impacto social, está ayudando a comunidades vulnerables, está ayudando al planeta en términos medioambientales, está generando impactos económicos positivos, ¿cierto? Estas son, obviamente son marcas que, que ya van a generar unos sentidos de afiliación mucho más de trascendencia de vida. Nosotros tenemos que tener muy claro dentro de la estrategia el elemento comunicacional, porque
nosotros podemos tener una muy buena estrategia, pero si la gente no la conoce, entonces pues difícilmente la vamos a hacer, eh, digamos, la vamos a hacer trascendente dentro de los mercados. Cambiar la estrategia, cambiar mi plataforma estratégica, mi misión, mi visión, revisar mi oferta de valor puede asustar, pero si en un entorno cambiante no la revisas, puedes lamentarte de no haberlo hecho. Yo quiero dejar hasta ahí y quiero, Lina, entregar, agradecer y si hay algún comentario, preguntas ya para cerrar este espacio. Dani, muchas gracias. Excelente el seminario del día de hoy. Bueno, pues preguntas en este momento no tengo más pues como algunos comentarios del señor Guillermo León Navarro. Él nos dice pues que en la planeación se debe tener muy presente la misión y los valores. Obviamente son los que ayudan pues a definir como el futuro para poder ejecutar pues la planeación. Y también nos dice que todo debe apuntar a los ODS. Guillermo, totalmente de acuerdo. Mira, con lo último que hablamos, las empresas tienen que ser sostenibles económica, social y ambientalmente, o no serán. Y son esas empresas que los millennials, es decir, todos estos chicos, perdón, los centennials, que son todos estos chicos que han nacido a partir del 2000 para acá y los que se están levantando, van a tener una realidad. Y la realidad es el cambio del clima, ¿cierto? Las empresas que no estén montadas en ese ejercicio no van a ser viables, ¿cierto? No van a ser viables. Entonces, hay que anticiparnos a eso y hacerlo, no solamente por el planeta, sino hacerlo porque eh, empresarialmente, pues tenemos que construir un propósito ahí y porque ahí es donde tenemos que también mirar cómo económicamente tenemos que hacer viable para nuestras organizaciones el ir haciendo esas transiciones y el ir migrando hacia ese tema de los objetivos de desarrollo sostenible que nos planteas, Guillermo. Marcas que durante la pandemia quedaron en el top. Yo creo que todos conocen los casos. Arturo Calle, tema de responsabilidad social. Eh, Mucha gente le compró a empresas como Crepes and Waffles que hicieron ejercicios de sostenibilidad y que tienen además detrás de su modelo de negocio todo un tema de impacto social. En el caso, por ejemplo, de Crepes and Waffles, muy conocido, impacto social hacia mujeres. Esas marcas están generando mucha trascendencia, mucha recordación, mucho amor, mucha cercanía, mucha reputación hacia nosotros los consumidores. Perfecto, perfecto, Dani. Muchas gracias pues como por esa apreciación. Bueno, quiero invitar pues a los empresarios que hagan sus preguntas. Tenemos todavía pues algunos minuticos que nos puedes compartir tu conocimiento. Bueno, por acá me escribe el señor José Daniel Paucar. Muy buenos días y saludos a todo el equipo. Frente a los cambios tan rápidos que se generaron por la pandemia, ¿qué se puede hacer frente a los clientes para explicarles las alzas y los aumentos en los insumos y dado eh, y por ende en los productos? Bueno, ahí hay que separar dos cosas. Una situación, obviamente, coletazo de todo lo vivido en la pandemia y además de otros fenómenos, eh, digamos, adyacentes a este tema, pues nos tienen en este momento en una coyuntura de crecimiento de la inflación, de crecimiento en los precios, en las materias primas, de absolutamente todo, ¿cierto? Digamos que eso es un fenómeno a nivel global. ¿Qué podemos aprender y aplicar de lo aprendido hoy hacia ello? Bueno, que efectivamente nosotros no podemos seguir desarrollando organizaciones de espalda a lo que está sucediendo. Lo que podemos entender y saber es que cada vez más estos fenómenos eh,
globales van a ser cada vez más repetitivos y recurrentes, afectando materias primas, afectando precios, afectando consumos, ¿cierto? Entonces, ¿qué tenemos que hacer nosotros? Involucrar mucho esas variables dentro de nuestra planeación, ¿cierto? Hay una coyuntura que nosotros no podemos cambiar, nosotros no podemos transformar la inflación, no podemos, ni siquiera el gobierno nacional puede controlar una variable como esas, porque es una variable que está tipificada y que es ingobernable fundamentalmente. Ahí nosotros, digamos que obviamente dependiendo del sector, dependiendo de la actividad económica en la que estemos, tenemos que solidificar cada vez más nuestras redes de aliados, nuestras redes de proveedores. Tenemos que mirar posibilidades de encadenamiento hacia atrás, hacia adelante. ¿Qué materias primas puedo empezar yo a sustituir? ¿Qué nuevas alianzas con nuevos proveedores tengo que desarrollar que me permitan tener una ampliación de posibilidades a la hora de tener estas crisis como las que nos están sucediendo, ¿cierto? Ahí explicarle a los clientes por qué se están levantando los productos, yo creo que es un tema bien complejo, pero así como suben, pues también van a volver a bajar. El tema es que nosotros, con lo que vimos hoy, digamos, tengamos cada vez más claro que nuestra estrategia empresarial y corporativa no puede depender 100% del precio. El precio es muy importante, pero no es la única variable decisora de compra. Perfecto, Dani. Bueno, tengo una pregunta del señor Juan Pablo Yepes Valencia. Entonces nos dice así, Dani, en primer lugar, muchas gracias por la información de mucho valor. Mi pregunta es, ¿qué sugerencias de fuente nos puedes dar para analizar tendencias? Hay industrias en las que la información es muy poca o compleja de encontrarla. Eso es cierto, no toda la información, yo aplaudo, no voy a meter aquí en camisa de 11 varas a la Cámara de Comercio, pero yo aplaudo que las cámaras vienen haciendo un ejercicio de cada vez compartir más información del entorno y de los cambios. Por ahí vi que el jueves hay una charla sobre los cambios o sobre temas de entorno de la Urrasur. La Cámara hizo un estudio ahí y lo va a socializar el próximo jueves. Ahí tenemos que pegarnos mucho de eso. Es decir, hemos aprendido que las alianzas son muy importantes, que estas guerras o estas batallas no las podemos dar solos. La Cámara es un aliado muy importante para proveer información sectorial, información de cambios, de tendencias, de nuevos desarrollos que se están dando. Entonces, pegarse mucho, digamos, a eso. Hay otros ejercicios, obviamente, que uno puede hacer ya a nivel particular que son los ejercicios de vigilancia de tendencias que se pueden hacer a través de bases de datos eh, que normalmente las universidades pues manejan, ¿cierto? En ese sentido, digamos que, por ejemplo, la institución en la que yo trabajo, la institución universitaria Sumer, viene desarrollando un trabajo a través de lo que llama el Observatorio de Tendencias 360 grados, y ahí vienen rastreando tendencias de muchos sectores. La idea es que Sumer pueda empezar a compartir esa información y ahí entonces, digamos, el llamado es de qué manera particular, pues, alguna Sumer pues va a socializar resultados de tendencias, ¿cierto? Pero digamos que el llamado en general es a que nos acerquemos también a algunas de las instituciones universitarias que sean afines a los sectores donde nosotros tenemos empresa, ¿cierto? Hay facultades para las empresas de turismo, hay facultades para empresas que manejan temas industriales y que ahí nos acerquemos como fuente de información, de cambios que se están dando a nivel general. Y una tercera recomendación en esa vía es hacer muy inquieto en redes sociales. Hoy hay comunicación abierta, no tanto sectorial, ya para lo sectorial
te di dos fuentes de información. Ya a nivel general, todos estos informes que saca, eh, digamos, la ONU, entonces en la página de la ONU hay mucha información a nivel global de cambios, de tendencias que se están llevando a cabo, pero también el Foro Económico Mundial produce unos informes anuales muy interesantes sobre qué está pasando en el mundo a nivel económico, y creo que esas fuentes hay que empezarlas a incorporar, hay que empezarlas a meter en nuestro chip de que tenemos que empezar a leer un poco más de esos ejercicios de tendencias. Se puede hacer una versión muy sencillo, también muy particular en Google. eh, Usted puede utilizar Google Trends, tendencias, y de acuerdo a su sector o a la palabra clave que usted quiera indagar, Google le va a sacar quién está hablando de eso, cada cuánto se está hablando de eso, y ahí uno puede empezar a mirar tendencias sobre un objeto en particular que uno quiera analizar. Ahí di pues como algunos tips muy importantes sobre cómo empezar a dotarnos de información sobre tendencias. Dani, mil gracias. Bueno, por acá ya no tengo ninguna otra pregunta. Entonces, nuevamente darles las gracias a los empresarios por habernos acompañado el día de hoy. Quiero recordarles el próximo evento. El próximo evento es Desarrollo de Habilidades Gerenciales para la Gestión del Talento. Este evento es el jueves 24 de febrero y se va a realizar de forma presencial acá en nuestro centro de convenciones. Entonces los invito para que se inscriban. Ahí tienen mis daticos o por la página de la Cámara también lo pueden encontrar. También les quiero hacer una invitación para mañana que tenemos el lanzamiento del programa SEO 4.0 y un seminario sobre Industria 4.0. El evento es mañana, también es tipo seminario de 2 a 4 de la tarde. Entonces también se pueden inscribir por nuestra página o me pueden inscribir las personas que estén interesadas. Quiero recordarle a todos que las memorias se las enviamos al correo, también quedan en nuestro sitio web y el seminario queda en nuestro canal de YouTube. Entonces, muchas gracias Dani, muchas gracias a todos los empresarios que nos acompañaron el día de hoy. Que tengan un feliz día y una feliz tarde. Dani, estamos en Feliz contacto. día para todos y muchas gracias. Que estén muy bien. Muchas gracias.